poderosa, ¿entienden lo que les digo? ¿Qué? O sea, es como que, no sé, es como ir al culto y no llevar Biblia, chicos. Un stream, un IRL sin silla gamer, ¿qué es esto, chicos? O sea, ¿de verdad qué es esto, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, amigos, bienvenidos a un IRL de bendición / edificación / entretenimiento / vamos a hablar algunas cosas que tengo ganas de contarles, algunas meditaciones personales que les quiero compartir para hacer reflexiones sesudas y espirituales. Porque es importante que hagamos reflexiones sesudas y espirituales porque están pasando cosas en las redes y hay algo que siento en mi corazón y es que se tiene que hablar en redes como, bueno, como corresponde, como corresponde. Saben lo que les voy a pedir, ¿no? Seguramente ya lo hicieron, pero por las dudas, porque vieron que el público se renueva y todo eso, denle like al streaming, o sea, realmente necesitamos que le den like al streaming. Y que si pueden compartirlo con gente que ustedes piensen que le puede llegar a ser de entretenimiento / edificación, adelante, métanle, compártanlo, porque acá le metemos toda la onda. Esto es un streaming con propósito. Es un streaming con propósito, de verdad te lo digo, No estoy usando palabras vacías, lo digo de verdad. Hay propósito en lo que estamos haciendo. Quizás hoy el tipo de contenido que hago no es el más popular, no es lo que más vende, no es lo que más se likea. Eso es una realidad, no es lo que más se likea, no es lo que más llega se va a reproducir en las diferentes congregaciones. Pero, a mí Dios me dijo, anda, habla y reflexiona junto con tus hermanos que están ahí en el chat y junto con los amigueros, los brodis y la manga de filisteos que te viene a ver el contenido. Les quería proponer meditar algunos temas de algunas cosas que me dejaron recalculando un poco y que implicaron cierta meditación y estudio de mi parte. Porque claramente si hay algo que blanqueo es que no lo sé todo. No tengo respuesta para todo. No soy el más bíblico, no soy el más teológico, no soy el que más tiene conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucho más conocimiento que yo, y aprendo mucho de esas personas. Pero sí trato de hablar de lo que sé y de lo que vivo. Así tipo una onda a los apóstoles, que ellos decían las cosas que hemos visto y que hemos oído, de eso les vamos a hablar. Versión chonense 1990. Hay dos cosas que me dejaron en comentarios y me dejaron recalculando, sinceramente. Esto de vivir la iglesia por fuera del sistema religioso, el argumento que me dicen por el cual no se podría llegar a considerar esta opción es porque la iglesia institucional, por ejemplo la evangélica, porque la mayoría eran evangélicos los que me dejaron este mensaje, la mayoría de evangélicos me dijeron, ¿qué querés decir entonces? ¿Que durante siglos estuvimos equivocados? ¿Qué me querés decir? ¿Que la iglesia como la estamos viviendo durante siglos estaba mal? No puede ser. No es una opción lo que vos proponés, porque es algo nuevo. Esta movida. La movida de la iglesia en casas, la iglesia orgánica, o como quieran llamarlo. Es una movida nueva. Y la iglesia institucional tiene mucho más tiempo que la iglesia en casas. Ese es el argumento que me dijeron. ¿Qué piensan? A ver, ¿es un argumento válido? ¿Cómo responderían a esto de esto es una movida nueva? La iglesia institucional es más respaldada por Dios porque tiene más tiempo, más antigüedad. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de este tipo de argumentos es que la mayoría de las personas que me preguntaban esto son evangélicos, o por decirlo de una manera, protestantes. Abro este tema porque no es una respuesta que tengo clara, pero sí uso una lógica sencilla para responder este tipo de argumentos cuando me dicen que esta movida es nueva. El primer argumento a que la iglesia vivida en casas o por fuera de un sistema religioso es una movida o un movimiento nuevo es este. No es para nada nuevo. De hecho, la iglesia vivida en hogares, porque no es solamente casas, en hogares, en relaciones de personas, en relaciones familiares de personas, la iglesia vivida de esta manera es tan viejo como el Nuevo Testamento. La iglesia, en los primeros tiempos, cuando se empezó a vivir esta revelación de la iglesia, se vivía de manera familiar y en casas por una sencilla razón. No había, ni en la intención, ni en los recursos, posibilidad de, por ejemplo, hacer un templo. O no se podía hablar de esto en un templo judío o en una sinagoga judía. Era un problemón, de hecho, si vos ibas a hablar de esto en una sinagoga judía. Porque muchas personas sostienen en que los primeros cristianos se reunían en sinagogas. No, se están refiriendo a los primeros cristianos judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, obviamente,
según la Biblia, y claramente los judíos, por cultura y por religión judía, se reunían en sinagogas. Pero en la medida en la que empezaron a profesar el evangelio, el cristianismo, a Jesús como Dios y centro, epicentro de la revelación escritural, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que todavía no existía, es que la esencia inicial de la iglesia siempre fue en relaciones familiares y orgánicas de personas. ¿Qué quiero decir orgánicas de persona? Porque yo sé que hay un libro que se llama Paganismo en tu cristianismo y titula a la manera en la que vivimos la iglesia, nosotros la titula como iglesia orgánica. Mi problema con los nombres o con los títulos se termina convirtiendo tipo como en una denominación más. Y lo cierto es que nosotros no somos una denominación más. Nosotros rompemos con un sistema denominacional. Volviendo a la pregunta, el primer argumento, vivir la iglesia en casas, ¿es un movimiento nuevo, una movida nueva, un nuevo mover? No. Error. La iglesia vivida de esta manera es tan antiguo como existe la relación entre un hermano y otro. Es tan antiguo como las relaciones de unos a otros. La mayoría de los que me comentaron eran evangélicos o protestantes. Pero si seguimos esta lógica de que tiene que ver con antigüedad institucional, el sistema institucional religioso católico, ya sea ortodoxo o romano, es más antiguo que el protestantismo, si vamos a caso. Entonces, el evangélico debería sujetarse al católico, siguiendo la lógica de nosotros tenemos más autoridad porque tenemos más siglos viviéndolo así. Lutero fue un rebelde que no se sujetó a sus líderes, digamos, ¿no? Siguiendo esta lógica. Sigo leyendo porque están dejando comentarios re interesantes y no me los quiero perder. La iglesia se institucionalizó a partir del siglo IV por Constantino y ahí se hizo muy visible cómo ocurre con cualquier institución. Pero siempre existió la iglesia en casa, solo que no tenía prensa. La mayor ejemplificación de que la iglesia, de unos a otros, existió siempre, es que dentro de las grandes instituciones religiosas, sí, dentro de las grandes instituciones religiosas, aún ahí dentro hay personas que lo pueden vivir de unos a otros, porque no todos los que asisten a una institución religiosa son verdaderos hermanos. Y esto lo saben todo. Lo sé yo, lo saben ustedes, lo saben My Brodies y lo saben los filisteos. Lo saben los católicos y lo saben los evangélicos. Lo sabe el Papa y lo sabe el Consejo de Ancianos de la denominación bautista, pentecostal, hermano libre. O sea, lo sabemos todos. Y dentro de las instituciones religiosas hay hermanos que viven la fe y viven el unos a otros. Y fuera de las instituciones religiosas también se vive el unos a otro y también se vive la fe. Y para mí, llamarlo iglesia primitiva es considerar que le faltaban elementos para terminar de convertirse en una iglesia completa. Porque cuando algo es primitivo es que le falta desarrollo, o por lo menos yo lo interpreto así. Para mí a esa iglesia no le faltaba nada. Para mí, el Espíritu Santo descendiendo sobre los hermanos, en principio judíos y luego gentiles, y luego la combinación de todos, ya hizo completa la revelación de la iglesia al mundo. Lo cierto es que la revelación sí fue progresiva en la revelación apostólica, es decir, en los argumentos que dejaron los apóstoles para establecer las doctrinas básicas de lo que sería la iglesia. Pero la experiencia de iglesia ya era completa, ya era... No era primitiva ni estaba en un estado germen y se tenía que terminar de desarrollar. Porque ese es el argumento que, por ejemplo, utiliza el catolicismo, utiliza el protestantismo para hablar de la iglesia evolutiva. Una iglesia que necesitó desarrollo a través de los siglos para tomar la forma que tiene hoy. ¿Y cuál es la forma que tiene hoy? La institución religiosa. Es un argumento para defender la institución religiosa de parte de ellos. A mi entender, la institución religiosa no representa el vivir que Cristo pensó para su iglesia. Son desvirtuaciones de lo que Dios pensó para la edificación mutua de unos a otros y para todas estas dinámicas de iglesia. Aludir que la iglesia institucional, por tener más siglos y más antigüedad, entre comillas, es falaz porque, uno, la iglesia vivida de unos a otros de manera orgánica y familiar por fuera de un sistema religioso se vivió desde el momento uno de la iglesia. Y dos, decir que tiene más veracidad por tener más siglos de antigüedad también es un error. ¿Por qué también es un error? Sencillo, muy sencillo. Porque si no, protestantes deberían sujetarse a los católicos. Católicos, romanos quizás deberían sujetarse a los ortodoxos. Porque tengo entendido que la primera iglesia católica fue la ortodoxa. Deberíamos retroceder entonces y volver los pasos hacia atrás. Y si seguimos esta línea de retroceder los pasos hacia atrás, la iglesia institucional debería volver a la iglesia orgánica, sencilla, de unos a otros, donde no había ningún tipo de esquema institucional.